Este programa forma parte de OnePlace, una red diaria de resúmenes enfocados sobre las historias que más sigue la gente. Hola a todos. Hoy tenemos un episodio cargado de información relevante que abarca desde la lucha por la justicia social en Centroamérica hasta los cambios administrativos en Europa y el pulso deportivo en el sur del continente. Antes de profundizar, vamos con un rápido repaso de lo que estaremos analizando hoy. Berta Zúñiga denuncia que el asesinato de su madre, la activista Berta Cáceres, fue un crimen que las autoridades pudieron evitar. España actualiza su ley de memoria democrática, con indemnizaciones de hasta 250.000 euros para quienes defendieron la libertad. Colombia se prepara para las elecciones de 2026 con un cierre estricto de sus fronteras terrestres y fluviales. Un escándalo de conflicto de interés sacude al gobierno regional del Maule, en Chile, por la contratación de la esposa de un juez. En Uruguay, la justicia archiva la causa contra el intendente de Soriano, Guillermo Besozzi. Las cifras de empleo en Uruguay muestran una tasa de desocupación del 7,4% al cierre de enero. La Copa Libertadores y la Sudamericana vivieron una jornada intensa de empates y definiciones por penales en todo el continente. El candombe uruguayo celebra el cierre de su gira por Canelones, con un evento cultural masivo en Ciudad de la Costa. El Boletín Oficial del Estado Español publica una serie de ceses, nombramientos y condecoraciones a la realeza europea. Y finalmente, España endurece los controles de seguridad para la importación de productos industriales desde terceros países. Comenzamos nuestro recorrido en Honduras, donde la voz de Berta Zúñiga vuelve a resonar con fuerza. Así es. Berta Zúñiga, hija de la recordada líder ambientalista Berta Cáceres, ha sido muy clara en sus declaraciones recientes. Ella sostiene que el asesinato de su madre no fue solo un acto de violencia aislada, sino un crimen que se pudo prevenir. Según Berta, existían señales claras y amenazas previas que fueron ignoradas por las instituciones encargadas de brindar protección. Es una denuncia dolorosa porque pone de relieve la vulnerabilidad de los defensores de la tierra en la región. Berta Cáceres fue asesinada en 2016 tras años de lucha contra el proyecto hidroeléctrico Aguazarca. Berza señala que a pesar de las condenas que ya se han dictado contra algunos autores materiales e intelectuales, la sensación de impunidad persiste mientras no se reconozca que el Estado falló en su deber de evitar la tragedia. Es un recordatorio de que la protección a activistas no puede ser solo un papel, sino una acción preventiva real. Ahora crucemos el Atlántico para hablar de un avance significativo en la reparación histórica en España. El Gobierno de España ha aprobado el Real Decreto Ley 6/2026, que modifica la Ley de Memoria Democrática, de 2022. Lo más destacado aquí es la ampliación del reconocimiento y las indemnizaciones para las personas que sufrieron persecución o violencia en defensa de la democracia. El marco temporal ahora se extiende hasta el 29 de diciembre de 1978, cubriendo así todo el periodo de la transición hasta la entrada en vigor de la Constitución. Lo que me parece impresionante es el ajuste en las cuantías económicas. Estamos hablando de que la indemnización, en caso de fallecimiento, se ha incrementado hasta los 250.000 euros. Antes, la normativa de 2007 dejaba fuera a muchos supuestos, o las cifras eran significativamente menores. Además, estas ayudas estarán exentas del impuesto sobre la renta de las personas físicas, lo que garantiza que el monto llegue íntegro a las familias. Es un esfuerzo por homologar estas reparaciones con las que reciben, por ejemplo, las víctimas del terrorismo, reconociendo el sacrificio de quienes lucharon contra la dictadura franquista. Es un paso hacia la justicia que llega en muchos casos décadas tarde, pero que busca cerrar heridas personales y colectivas. El texto subraya que la sociedad española tiene un deber de memoria ineludible. Sin duda, un cambio legal que impactará a cientos de familias que aún buscaban ese reconocimiento oficial. De la memoria histórica pasamos a la logística electoral inmediata, esta vez en Colombia. Migración Colombia
ya ha confirmado las medidas de restricción para las elecciones, al Congreso y Senado de 2026. Como es habitual en estas jornadas, se procederá al cierre temporal de las fronteras terrestres y fluviales. El objetivo principal es garantizar la seguridad y el orden público durante la votación. Sin embargo, hay detalles importantes para los viajeros y ciudadanos. Exacto. Habrá excepciones claras para casos de fuerza mayor o urgencias ineludibles, siempre que sean verificadas por los oficiales de migración. También se permitirá el ingreso de observadores internacionales acreditados por el Consejo Nacional Electoral. Un punto que genera dudas es el de los votantes en el exterior. Ellos deben recordar que el cierre afecta principalmente el tránsito hacia el territorio nacional el día de la elección, pero sus consulados operan bajo horarios específicos que deben consultar previamente. Es una medida drástica, pero necesaria, en el contexto de la seguridad fronteriza colombiana. Cambiamos de tema hacia el sur, específicamente a Chile, donde una investigación periodística ha revelado una situación bastante compleja en la región del Maule. Este caso es fascinante por sus implicaciones éticas. El gobierno regional del Maule, liderado por Pedro Álvarez Salamanca, contrató por trato directo a la abogada Angélica Caro por una asesoría de 9,1 millones de pesos chilenos. El problema es que la abogada Caro es la esposa del juez Moisés Muñoz, quien hasta hace unos días presidía la Corte de Apelaciones de Talca. Y aquí viene lo crítico. El trabajo de la abogada consistió en asesorar la desvinculación de funcionarios del GORE, lo que generó recursos de protección que debían ser resueltos por el tribunal donde trabaja su marido. Es un conflicto de interés de manual. Inicialmente, el juez Muñoz no se inhabilitó y participó en decisiones que rechazaron órdenes de no innovar solicitadas por los exfuncionarios. Solo después de que el medio CIPER hiciera consultas directas, el magistrado decidió inhabilitarse en 3 de los recursos. El GORE argumentó que la contratación fue confidencial y por trato directo debido a la alta probabilidad de judicialización. Pero la abogada sostiene que su labor fue meramente administrativa y que su matrimonio no configura un conflicto de interés por sí solo. Sin embargo, la percepción pública de falta de transparencia ya está instalada. Y mientras en Chile se discute la ética judicial, en Uruguay se ha tomado una decisión definitiva sobre un caso político de alto perfil. La Fiscalía de Soriano ha resuelto archivar la causa contra el intendente Guillermo Besozzi. Aunque los detalles específicos del archivo se mantienen bajo reserva, según los términos de privacidad habituales de la Fiscalía uruguaya, la noticia ha generado un alivio en el entorno político del intendente. Besozzi, una figura prominente del Partido Nacional, estaba bajo investigación, pero el fiscal consideró que no había elementos suficientes para continuar con el proceso penal. Es un cierre importante para él, especialmente en un año donde la gestión departamental está bajo la lupa. No es la primera vez que un intendente enfrenta este tipo de procesos, pero el archivo de la causa le permite retomar su agenda sin la sombra de una imputación inmediata. Habrá que ver si surgen nuevas derivaciones administrativas, pero en lo penal, el capítulo parece cerrado. Siguiendo en Uruguay, hablemos de economía, porque los datos del mercado laboral acaban de salir. El desempleo en Uruguay se sitúa en el 7,4% durante el mes de enero. Es una cifra que refleja la estabilidad relativa del mercado laboral uruguayo, aunque siempre hay matices. Enero suele ser un mes particular debido a la temporada turística, que impulsa el empleo en el sector servicios, pero también marca el fin de muchos contratos temporales de fin de año. Comparado con periodos anteriores, el 7,4% se mantiene dentro de los rangos esperados por el gobierno, aunque el desafío sigue siendo la calidad del empleo y la brecha de género en la desocupación. Es interesante notar que el Banco Central y el Ministerio de Economía han estado monitoreando estas cifras de cerca para ajustar sus proyecciones de crecimiento. Un mercado laboral resiliente es clave para sostener el consumo interno. Veremos cómo evoluciona en el primer trimestre, que suele ser más revelador sobre la tendencia anual. Ahora pasemos a algo con mucha más adrenalina: el fútbol
sudamericano. La noche del martes fue vibrante en la Copa Libertadores y la Sudamericana. En Guayaquil tuvimos un partidazo entre Barcelona y Botafogo, que terminó en empate 1-1. Fue muy emocionante ver al argentino Héctor Tito Villalba marcar para los ecuatorianos, aunque los brasileños lograron igualar gracias a Mateus Martins. Es el último escalón antes de la fase de grupos, así que la tensión está al máximo. Y la Copa Sudamericana no se quedó atrás con las definiciones por penales. Montevideo City Torque logró su pase a la fase de grupos, tras vencer 1-0 a Defensor Sporting, en el Centenario. Pero lo más curioso fue lo que pasó en Chile. El partido entre Cobresal y Audax Italiano se retrasó casi una hora por un apagón. Al final, tras empatar 1-1, Audax se impuso en los penales. También vimos a Academia Puerto Cabello eliminar a Monagas desde los 11 pasos. Es increíble la cantidad de jugadores uruguayos que están repartidos por todo el continente. Contamos más de 30 solo en esta fase previa. De la pasión de las canchas nos vamos a la tradición de las calles con el candombe. La Rueda de Candombe está cerrando su gira por el departamento de Canelones. El gran final será en el Centro Cultural Ciudad de la Costa. Este proyecto ha sido fundamental para descentralizar la cultura y llevar el ritmo del tambor a distintas localidades. El candombe no es solo música, es un tejido social, y ver cómo estas ruedas integran a la comunidad es algo muy potente. Si están por la zona, es una oportunidad única para vivir la cultura uruguaya en su estado más puro. Es un cierre de gira que promete ser masivo. Ahora volvamos a la gestión pública en España, que hoy ha tenido un día muy activo en el Boletín Oficial del Estado. El BOE de hoy es un verdadero resumen de la administración. Lo más llamativo son las condecoraciones reales. Se ha concedido el collar de la Orden de Isabel, la católica al Gran Duque Guillermo V de Luxemburgo y la Gran Cruz a la Gran Duquesa Stephanie. Pero más allá de los honores hay movimientos estratégicos. Por ejemplo, el cese de Sergio Farré Salva como embajador en Nicaragua y el nombramiento de Jesús Puebla Blasco como nuevo director general del Catastro. También hay una cantidad enorme de resoluciones sobre el alquiler turístico de corta duración. Se han suspendido varias asignaciones de registros únicos en ciudades como Marbella, Málaga y Sevilla debido a prohibiciones en los estatutos de las comunidades de vecinos o por no cumplir requisitos urbanísticos. Esto nos da una pista de lo fuerte que está la batalla legal por el control de la vivienda turística en España. Es un documento que, aunque parezca árido, dicta el ritmo de la vida institucional del país. Y hablando de regulaciones oficiales, terminamos con un cambio importante en la seguridad de lo que compramos. España ha modificado el anexo del Real Decreto sobre medidas de control a la importación. Básicamente se han actualizado los productos que deben pasar una inspección de seguridad obligatoria antes de entrar al país desde fuera de la Unión Europea. Ahora se incluyen de forma más estricta materiales eléctricos, productos de puericultura, equipos de protección individual y hasta cosas cotidianas como mecheros o escaleras de mano. La razón detrás de esto es doble. Por un lado, reducir los accidentes domésticos causados por productos defectuosos o peligrosos. Por otro lado, combatir la competencia desleal. Muchas empresas importan productos que no cumplen ninguna norma a precios bajísimos, perjudicando a los fabricantes que sí invierten en seguridad y calidad. Con estos nuevos controles, el servicio de inspección SOEBRE tendrá más herramientas para detener mercancía peligrosa en la frontera. Es una buena noticia para los consumidores, aunque quizá veamos algunos retrasos en ciertas cadenas de suministro mientras los importadores se adaptan. Con esto cerramos nuestro recorrido de hoy. Ha sido un placer acompañarlos a través de estas historias que definen nuestra actualidad. Gracias por estar con nosotros. Recuerden que pueden seguirnos para recibir este resumen diario y estar siempre al tanto de lo que pasa en el mundo. Hasta la próxima.